En la vasta extensión del Parque Nacional Kruger, donde la vida salvaje se mueve con la majestuosidad de siglos de evolución, el amanecer siempre marca el inicio de una nueva historia. La luz dorada se filtra entre las ramas de los imponentes árboles de marula, proyectando sombras largas sobre la hierba alta mientras el fresco de la mañana aún se aferra a la tierra. En ese momento de quietud, cuando la naturaleza parece respirar profundamente antes del bullicio del día, un motor rompe el silencio. Es el todoterreno del Vandile, un joven conservacionista con una misión clara: proteger la vida que habita en este santuario natural. Desde niño, Vandile sintió una conexión inquebrantable con la naturaleza. Creció en un pequeño pueblo a las afueras de la reserva, donde sus primeros recuerdos estaban marcados por relatos de ancianos sobre la sabiduría de los elefantes, el espíritu indomable de los leones y la astucia de los chacales. Su abuelo, un antiguo rastreador, le enseñó a leer las huellas en la tierra, a entender el viento y a interpretar los cantos de los pájaros como si fueran un idioma secreto. Con cada historia, con cada día pasado en la naturaleza, su destino se fue forjando. Ahora, como miembro del equipo de conservación del Parque Nacional Kruger, su labor es tanto un deber como una pasión. Cada día comienza con la misma rutina meticulosa: revisar el equipo, asegurarse de que tiene suficiente agua y suministros médicos, inspeccionar el todoterreno y salir antes de que el sol se eleve por completo. A medida que avanza por los senderos polvorientos del parque, su mirada recorre cada detalle del paisaje, siempre alerta. El trabajo de un conservacionista no se limita a la observación pasiva. Vandile debe vigilar posibles signos de caza furtiva, asegurarse de que los turistas no interfieran con la fauna y, sobre todo, garantizar que el delicado equilibrio de la naturaleza se mantenga intacto. A lo largo del día, revisa puntos clave del territorio: abrevaderos donde los animales se reúnen a saciar su sed, claros donde las manadas de antílopes pastan tranquilamente y áreas más apartadas donde depredadores como los leopardos acechan, siempre ocultos en la espesura. Cada patrullaje es una oportunidad de aprendizaje. El suelo, marcado por huellas recientes, cuenta historias sin palabras. Las garras de un leopardo dejan su rastro en la corteza de un árbol, señal de su dominio en la zona. El excremento fresco de los elefantes revela que han estado comiendo y hacia dónde se dirigen. Un grupo de cebras se mueve con inquietud, lo que podría significar que hay un depredador cerca. Vandile toma nota mental de cada pequeño detalle, porque cada pista es un fragmento del rompecabezas que conforma la vida en la sabana. Sin embargo, más allá de la rutina y las responsabilidades, hay algo más profundo que lo motiva: la conexión inquebrantable que siente con los animales. A lo largo de los años, ha aprendido que cada criatura en el parque tiene una historia, un propósito. Sabe que la matriarca de una manada de elefantes recuerda cada sendero y cada temporada de lluvias. Que un grupo de leonas caza con precisión calculada, moviéndose como una unidad perfectamente sincronizada. Que incluso las pequeñas suricatas, con sus miradas curiosas, forman sociedades complejas basadas en la cooperación. Para el Vandile, proteger la naturaleza no es solo un trabajo, es un honor. Cada vez que su vehículo se detiene y apaga el motor para escuchar los sonidos del parque, siente que forma parte de algo mucho más grande que él. En esos momentos de absoluta quietud, cuando el viento sopla suavemente y el aroma de la hierba seca llena el aire, sabe que está en el lugar correcto. Pero en este mundo salvaje, la paz nunca dura demasiado. Y Vandile está a punto de descubrir que hay historias que solo la naturaleza puede escribir, relatos de supervivencia, de confianza y de lazos improbables que trascienden las fronteras entre especies. Esta es la historia de un encuentro que cambiará su vida para siempre. A medida que el sol ascendía en el cielo, bañando la sabana en tonos dorados, Vandile conducía su todoterreno por un sendero polvoriento. La brisa fresca de la mañana apenas mitigaba el calor que pronto caería sobre la llanura. Como cada día, revisaba con atención su entorno, observando cualquier signo de actividad inusual. El canto lejano de un ave tejedor le indicaba la proximidad de un abrevadero, mientras que un grupo de impalas pastaba en la distancia, aparentemente sin preocupaciones. Sin embargo,
Algo pronto le hizo fruncir el ceño. A la orilla del camino, en medio de la hierba reseca, una mancha oscura interrumpía la armonía del paisaje. Lvandile redujo la velocidad del vehículo y se inclinó hacia adelante, escrutando el suelo. Lo que vio hizo que su pulso se acelerara. Pequeñas gotas de sangre teñían la tierra de un tono cobrizo, formando un rastro irregular que se perdía entre los arbustos. Su instinto se encendió de inmediato. Alguien, o algo, estaba herido. Aparcó el todoterreno con cuidado y descendió en silencio. El suelo crujió bajo sus botas mientras se inclinaba para inspeccionar la sangre más de cerca. Tocó la mancha más reciente con la yema de los dedos. Aún estaba húmeda. La herida no podía ser demasiado antigua. Sus ojos rastrearon el sendero de sangre y notó que las huellas a su alrededor eran grandes, profundas. Un animal pesado había pasado por allí, probablemente arrastrando su cuerpo con dificultad. Sintiéndose inquieto, Lvandile sacó su radio, pero dudó antes de hablar. No sabía exactamente con qué se iba a encontrar. Decidió seguir el rastro con cautela, adentrándose en la pradera con pasos firmes pero medidos. Cada metro que avanzaba, su preocupación crecía. Algo dentro de él le decía que la escena que estaba a punto de presenciar no sería fácil de olvidar. El rastro lo llevó a un claro donde la hierba estaba aplastada y revuelta, como si una lucha hubiera tenido lugar allí. Y entonces, entre la maleza, lo vio. Tendido sobre un costado, su imponente melena dorada cubierta de polvo y sangre seca, un león yacía inmóvil. Sus costillas se expandían y contraían con dificultad, su respiración era pesada. Pero lo más alarmante era lo que lo mantenía atrapado, alambre de púas enredado en su torso y una de sus patas traseras. La cruel trampa lo había sujetado con firmeza, cortando su piel y dejando marcas rojizas en su majestuoso cuerpo. El estómago del Lvandile se encogió. Había visto muchas cosas en la sabana, pero la caza furtiva y las trampas ilegales siempre despertaban una furia silenciosa dentro de él. Era un acto cobarde, un ataque injusto contra un animal que no tenía la culpa de nada. El león movió ligeramente la cabeza, abriendo sus ojos ambarinos para encontrarse con la mirada del Lvandile. No rugió ni intentó levantarse. Solo respiró con dificultad, como si estuviera demasiado cansado para oponer resistencia. Lvandile supo en ese instante que no podía dejarlo ahí. Su instinto protector lo impulsó a actuar. Retrocedió lentamente hacia su vehículo y sacó su botiquín de emergencias, un par de alicates resistentes y una botella de agua. Sabía que tendría que proceder con extremo cuidado. Un león herido seguía siendo un depredador peligroso, y cualquier movimiento en falso podría asustarlo y provocar una reacción impredecible. Respiró hondo, evaluando la situación. Este no era un rescate sencillo, pero no tenía otra opción. Tenía que salvarlo. Lvandile se arrodilló lentamente a unos metros del león, sintiendo el peso del momento. Su respiración era mesurada y sus movimientos, calculados. Sabía que cualquier acción precipitada podía provocar una reacción peligrosa en el animal herido. Observó con atención las heridas. El alambre de púa se había incrustado en la piel del león, cortando profundamente su carne alrededor de los hombros y la pata trasera. Había señales de lucha. Seguramente, en su desesperación por liberarse, el león había forcejeado, empeorando sus heridas. El joven conservacionista sacó su radio e informó brevemente sobre la situación, pero sabía que no podía esperar mucho tiempo. Si el león seguía atrapado durante más horas, la infección y la pérdida de sangre podrían poner en peligro su vida. Decidió actuar. Sacó los alicates de su bolsa y, con extrema cautela, se acercó unos pasos más. El león, a quien Lvandile decidió llamar Jabari, que en su idioma significaba valiente, entrecerró los ojos, pero no hizo ademán de moverse. No rugió ni mostró signos de agresión. Tal vez estaba demasiado débil para reaccionar, o quizá entendía, de algún modo, que Lvandile no era una amenaza.
Con movimientos suaves y cuidadosos, Vandile se inclinó hacia el primer tramo del alambre de púas y comenzó a trabajar. Cada corte era lento y preciso. El metal era grueso y resistente, y los alicates apenas podían perforarlo sin esfuerzo. El sudor perlaba su frente mientras su corazón latía con fuerza. El sonido del metal cediendo bajo la presión resonaba en el aire silencioso. Jabari gruñó suavemente, y por un momento, Vandile se quedó inmóvil, esperando su reacción. Pero el león no hizo más que respirar hondo y cerrar los ojos. Poco a poco, el joven liberó la primera parte del alambre que rodeaba el torso del animal. La piel quedó marcada con profundos surcos rojizos, pero al menos la presión sobre su cuerpo comenzaba a aliviarse. El siguiente desafío era su pata trasera, donde el alambre se había enredado con mayor fuerza. Sabiendo que este sería el momento más crítico, Vandile se acercó aún más, apoyándose sobre una rodilla. Usó una mano para sujetar la pata del león y la otra para cortar la última vuelta de alambre que lo tenía atrapado. Un solo chasquido más, y finalmente, Jabari quedó libre. El león no se movió de inmediato. Vandile sostuvo el aliento mientras lo observaba con atención. Jabari parecía tomar conciencia de su nueva libertad lentamente. Primero estiró su pata con cautela, luego levantó ligeramente la cabeza. Finalmente, después de unos largos segundos, hizo un esfuerzo por incorporarse. Vandile retrocedió un poco, dándole espacio. El león se tambaleó al principio, sus músculos aún demasiado débiles para sostenerlo con firmeza. Pero después de un par de intentos, logró ponerse de pie. El joven conservacionista sintió un profundo alivio al ver que Jabari era capaz de moverse. Lentamente, sacó una botella de agua y vertió un poco sobre su mano, extendiéndola hacia el león con un gesto instintivo de ofrecimiento. No esperaba que Jabari se acercara, pero el león, aún respirando con dificultad, fijó su mirada en él. Por un instante, sus ojos se encontraron en un intercambio silencioso de comprensión. No había miedo en la mirada del león. Tampoco agresión. Solo un reconocimiento mutuo. Jabari, aún tambaleante, dio un paso hacia la hierba alta, alejándose lentamente. Vandile lo observó marcharse con una mezcla de satisfacción y asombro. No se quedó para mirar atrás, pero de alguna manera, el joven supo que no sería la última vez que vería a Jabari. El rescate había sido un éxito, pero algo en su interior le decía que la historia entre ellos no había terminado. Los días pasaron y la vida en el Parque Nacional Kruger continuó con su rutina habitual. Vandile, como siempre, salía temprano en la mañana a patrullar los vastos territorios del parque, asegurándose de que no hubiera señales de cazadores furtivos y observando el comportamiento de los animales en la zona. Sin embargo, algo había cambiado. Aunque su labor seguía siendo la misma, había una sensación en el aire, una presencia silenciosa que parecía acompañarlo a la distancia. Al principio, lo atribuyó a su imaginación. Una simple paranoia después del intenso encuentro con Jabari. Pero pronto empezó a notar ciertos detalles que no podía ignorar. Cada vez que detenía su vehículo y bajaba a inspeccionar huellas o verificar una zona, tenía la sensación de que alguien lo observaba. Una sombra en la lejanía, una silueta dorada entre la hierba alta, unos ojos brillando entre los arbustos cuando el sol comenzaba a caer. Jabari estaba allí. No era una coincidencia. El león, que había recuperado gran parte de su fuerza desde su rescate, parecía haber desarrollado una costumbre peculiar, seguir al Vandile a lo largo de sus patrullas. No se acercaba demasiado, pero tampoco se alejaba demasiado. Mantenía siempre una distancia prudente, moviéndose con la elegancia de un depredador sigiloso, observando con paciencia cada uno de los movimientos del joven guardaparques. Vandile no podía evitar preguntarse por qué. ¿Era gratitud? ¿Curiosidad? ¿O simplemente un acto instintivo de reconocimiento? Lo cierto era que, a pesar de lo desconcertante de la situación, no sentía miedo.
Jabari no se mostraba agresivo ni hostil. De hecho, en varias ocasiones, cuando el viento soplaba en la dirección correcta, Lwandile podía percibir un suave gruñido en la distancia, casi como si el león estuviera anunciando su presencia sin intenciones de ocultarse. Sus compañeros guardabosques comenzaron a notar el fenómeno. En más de una ocasión, cuando regresaban al campamento después de un largo día de trabajo, alguien comentaba con asombro: Lwandile, juro que vi un león siguiéndote hoy. Las primeras veces, él solo sonreía y sacudía la cabeza. Pero conforme más testigos daban el mismo testimonio, no pudo seguir negándolo. Es Jabari, les explicó finalmente, sin entrar en demasiados detalles. El nombre rápidamente comenzó a circular entre los demás trabajadores del parque. Algunos lo consideraban una historia fascinante, algo casi mágico. Otros, en cambio, lo veían con escepticismo y preocupación. Lwandile, estás loco si crees que ese león no es peligroso, le advirtió uno de los veteranos del parque. Por más que te haya dejado vivir una vez, sigues siendo un animal salvaje. Él entendía sus preocupaciones. Sabía que la relación que había desarrollado con Jabari era poco común, casi imposible de explicar con lógica. Y sin embargo, cada vez que salía de patrulla y lo veía caminar entre la hierba alta, con su melena ondeando bajo el sol africano, no podía evitar sentir una extraña sensación de tranquilidad. Había algo en la mirada de Jabari, en su manera de mantenerse cerca sin invadir su espacio, que le hacía pensar que, de algún modo, lo estaba protegiendo. El león no era solo un espectador silencioso. Se estaba convirtiendo en un guardián. A medida que pasaban los días, la presencia de Jabari en las patrullas del Lwandile dejó de ser un secreto. No solo los guardabosques comenzaron a notar al majestuoso león moviéndose a la distancia, sino que los visitantes del parque también comenzaron a hacer comentarios sobre el enigmático animal que parecía seguir al joven conservacionista. ¿Ese león siempre está ahí?, preguntaban algunos turistas con asombro, señalando hacia la hierba alta donde la silueta de Jabari se desdibujaba con el paisaje. Es casi como si fuera su sombra, murmuraban otros, observando cómo el león aparecía al amanecer y desaparecía al anochecer, sin acercarse demasiado, pero tampoco alejándose lo suficiente como para perder de vista al Lwandile. La historia del león guardián comenzó a extenderse más allá del parque. Los fotógrafos y documentalistas que visitaban la reserva escuchaban los rumores y quedaban maravillados con la idea de que un león salvaje pudiera desarrollar un vínculo tan inusual con un humano. Algunos llegaron con la esperanza de capturar la escena en imágenes, pero Jabari, a pesar de su constante presencia, seguía moviéndose con la cautela y el sigilo de un depredador nato. Solo Lwandile parecía tener el privilegio de su compañía constante. Los colegas del Lwandile pasaron de la incredulidad a la admiración. Lo veían como alguien especial, alguien que había cruzado una frontera invisible entre el mundo humano y el salvaje. Es un honor que un león te considere digno de su atención, le dijo un día un anciano rastreador del parque, con una mezcla de respeto y asombro en la voz. No es algo que se vea todos los días. Y así era. Pero hubo un momento en particular que marcó la relación entre el Lwandile y Jabari como algo más que una simple coincidencia. Fue una tarde cuando el sol comenzaba a teñir de rojo el horizonte. Lwandile regresaba de una patrulla especialmente agotadora. Había pasado el día recorriendo las praderas y colinas en busca de señales de cazadores furtivos, y su cuerpo pedía descanso. Se detuvo en una elevación del terreno para observar el paisaje, respirando el aire fresco y dejando que la brisa le refrescara el rostro. Fue entonces cuando lo vio. En la cima de un alto acantilado, con su melena dorada ondeando al viento y su silueta recortada contra el cielo ardiente del atardecer, Jabari lo observaba en completo silencio. Era una imagen sacada de una pintura ancestral. El rey de la sabana en su trono natural, mirando con la solemnidad de un guardián eterno. Lwandile y Jabari intercambiaron miradas durante lo que pareció una eternidad. No hubo palabras, no hubo sonidos.
Solo la comprensión tácita de dos seres que, a pesar de ser de mundos distintos, se habían encontrado en el mismo camino. El león no rugió, no se movió. Solo permaneció allí, observando, asegurándose de que el Bandile llegara a salvo a su destino. El joven guardabosques sintió un nudo en la garganta. No sabía por qué, pero en ese instante comprendió que Jabari no era solo un león más en la sabana. No era solo un animal salvaje con quien había compartido un momento de su vida. Era su amigo. Su guardián. Y mientras el sol se escondía en el horizonte, supo con certeza que esa conexión, nacida en medio del peligro y la supervivencia, trascendía cualquier límite impuesto por la naturaleza. El calor abrasador de la estación seca se extendía por el Parque Nacional Kruger, dejando la tierra reseca y endurecida, mientras el polvo rojo se elevaba con cada ráfaga de viento. Los ríos se encogían hasta convertirse en meros hilos de agua, y los animales se reunían en los últimos pozos fangosos, desesperados por un sorbo de alivio. Sin embargo, el cambio más alarmante no era el clima, sino el comportamiento de los elefantes. El Bandile lo notó desde el principio. La gran manada que solía moverse con calma por el parque se había vuelto inquieta, errática. Los enormes animales derribaban árboles con furia, arrancaban arbustos de raíz y rugían en medio del silencio sofocante. Era un espectáculo impresionante y aterrador a la vez. Los elefantes, normalmente pacíficos, parecían estar al borde de la desesperación, sus movimientos guiados por el hambre y la sed. El parque, en un intento por evitar un desastre, emitió una orden de evacuación para todos los turistas y equipos en las zonas cercanas a la manada. Bandile, junto con otros guardabosques, se puso en marcha de inmediato para ayudar a los campistas a salir del área antes de que los elefantes llegaran. El sonido de sus trompetazos resonaba como advertencias sombrías a través de la llanura. Los vehículos todoterrenos se movían apresurados por los caminos polvorientos, transportando a los visitantes hacia un lugar seguro. Bandile lideraba uno de los convoys, guiando a un grupo de excursionistas hacia la salida del parque. Pero a mitad de la ruta, un fallo en la comunicación por radio lo dejó aislado del resto del equipo. Mientras intentaba encontrar la señal adecuada, se dio cuenta de que el terreno por el que avanzaba se hacía cada vez más difícil de transitar. Sin previo aviso, se encontró atrapado en una zona sin salida. El paisaje a su alrededor se componía de altos juncos secos, algunos árboles dispersos y un montículo rocoso que apenas le ofrecía protección. Miró a su alrededor, tratando de evaluar la situación, cuando sintió un estremecimiento en el suelo. Luego, un sonido profundo y poderoso llegó a sus oídos. El inconfundible estruendo de una manada de elefantes avanzando. El pánico amenazó con apoderarse de él cuando vio cómo las enormes figuras emergían entre los árboles caídos. Sus colmillos brillaban a la luz del sol, sus grandes cuerpos levantaban nubes de polvo mientras se movían con una mezcla de agitación y furia. Era una estampida incontrolable, un torrente de fuerza bruta que no se detendría por nada ni nadie. Bandile miró a su alrededor frenéticamente, buscando un refugio, una ruta de escape. Pero no había salida. Si se movía, corría el riesgo de quedar en medio de la avalancha de colosos. Si se quedaba quieto, estaba condenado a ser pisoteado por los gigantes enloquecidos. El rugido de los elefantes llenó el aire, sus trompetazos se superponían en una cacofonía de advertencia y caos. La tierra vibraba bajo sus pies, la adrenalina le nublaba la mente. No podía huir. No podía enfrentarlos. Estaba atrapado. Justo cuando el Bandile sintió que su destino estaba sellado, un sonido retumbó a través del aire, silenciando por un instante la furia de los elefantes. Un rugido poderoso, profundo y desafiante. Desde la cima de una colina cercana, la silueta dorada de Jabari apareció contra el resplandor del sol, su melena ondeando con el viento caliente. Sus ojos centelleaban con una mezcla de valentía e instinto protector. Con otro rugido atronador, descendió por la ladera con la ferocidad de un verdadero rey, sus garras levantando polvo mientras se dirigía directamente hacia la estampida.
Los elefantes, sorprendidos por la repentina aparición del depredador, se detuvieron en seco. Sus grandes orejas se agitaron, sus trompas se alzaron en una mezcla de alerta y desconcierto. No esperaban encontrar un desafío en su camino. Jabari no retrocedió. Con un bramido ensordecedor, saltó frente a ellos, plantándose con las patas firmes contra la tierra agrietada. Mostró los colmillos, su cuerpo entero emanaba una advertencia clara, no daría un paso atrás. Los elefantes bufaron, golpeando el suelo con sus patas gigantescas. La tensión en el aire era sofocante. Vandile apenas podía respirar mientras observaba cómo el león enfrentaba a las criaturas más grandes de la sabana, interponiéndose entre ellos y su única oportunidad de escapar. Uno de los elefantes lanzó un poderoso bramido y avanzó, barriendo su trompa en dirección a Jabari en un intento de derribarlo. Pero el león, ágil y rápido, esquivó el ataque con un elegante salto hacia un lado. Luego, emitió un nuevo rugido, aún más feroz, como si no tuviera miedo de desafiar a los colosos que lo superaban en tamaño y fuerza. Mientras los elefantes se enfocaban en Jabari, Vandile entendió lo que debía hacer. Esta era su única oportunidad. Apretó los dientes, sintió la adrenalina recorriendo su cuerpo y, sin dudarlo más, corrió. Se deslizó entre los arbustos secos, sorteando el terreno irregular con todas sus fuerzas. Su corazón latía con fuerza en su pecho, sus piernas ardían con el esfuerzo, pero no se detuvo. Jabari, al notar su movimiento, dio un último rugido desafiante y se apartó con agilidad, guiando la atención de los elefantes en otra dirección. Su astucia y rapidez le permitieron esquivar los ataques de las enormes bestias hasta que finalmente, tras varios minutos de enfrentamiento, los elefantes decidieron seguir su camino, cansados de la resistencia inesperada. Vandile, jadeante, llegó a una zona segura, girándose para ver a Jabari de pie entre el polvo y la maleza, su silueta marcada contra la luz del atardecer. Su pecho subía y bajaba con rapidez, pero sus ojos brillaban con la determinación de quien había cumplido su misión. Jabari había arriesgado su vida para salvarlo. Vandile sintió un nudo en la garganta. Nunca había visto una demostración de lealtad tan profunda. El lazo entre él y el león había trascendido cualquier barrera natural. En ese momento, supo que Jabari no era solo un guardián de la sabana. Era su amigo. El sol ya se había ocultado tras el horizonte cuando el Vandile finalmente pudo acercarse a Jabari. Su corazón aún latía con fuerza, no solo por la adrenalina del enfrentamiento con los elefantes, sino por la preocupación que sentía por su león guardián. Jabari permanecía en el mismo lugar donde se había detenido tras la retirada de la manada, su cuerpo aún tenso por la confrontación, su respiración pesada y profunda. Con pasos cautelosos, Vandile se acercó, temiendo que su amigo estuviera gravemente herido. Al llegar a su lado, pudo ver las marcas de la batalla, un par de rasguños en su costado, polvo y sudor cubriendo su majestuoso pelaje, y una leve cojera en su pata trasera derecha. Jabari giró lentamente la cabeza y lo miró, sus ojos reflejando una mezcla de cansancio y satisfacción. «Ha sido increíble, hermano», susurró el Vandile con voz temblorosa, extendiendo una mano con cuidado. Para su sorpresa, el león no se apartó. De hecho, permitió que su amigo humano tocara su melena, un gesto que en cualquier otra circunstancia sería impensable para un depredador de su calibre. Vandile sintió la calidez de su pelaje áspero, un recordatorio tangible de la valentía de Jabari. Sin perder tiempo, corrió hacia su vehículo todoterreno, donde siempre llevaba un botiquín de primeros auxilios. Aunque sabía que un león no aceptaría ser tratado como un animal doméstico, intentó lo mejor que pudo limpiar las heridas superficiales de Jabari, usando vendas y un ungüento especial para evitar infecciones. El gran felino gruñó suavemente al sentir el contacto del medicamento en su piel, pero no mostró signos de agresión. Al contrario, parecía entender que el Vandile solo intentaba ayudarlo. Durante los días siguientes, Vandile permaneció cerca de la zona donde Jabari solía deambular, observándolo en la distancia para asegurarse de que se recuperaba bien.
La noticia del valiente león que había salvado a un humano se extendió como un incendio por el parque. Guardabosques, veterinarios y trabajadores del santuario no podían creer lo sucedido. ¿Un león arriesgando su vida por un hombre?, preguntaban con asombro. Eso nunca se ha visto antes. Los medios de comunicación locales se interesaron por la historia, y no pasó mucho tiempo antes de que las noticias llegaran más allá de los límites del parque. El león guardián, lo llamaban algunos. Otros preferían decir que era el rey que protegió a su amigo. Lo que estaba claro era que la conexión entre el Bandile y Jabari había roto las reglas tradicionales de la naturaleza. La administración del parque no tardó en reaccionar. Aunque en un principio hubo preocupación por la seguridad de los guardabosques y visitantes, pronto se dieron cuenta de que la relación entre el Bandile y Jabari no representaba un peligro, sino un fenómeno único que merecía ser reconocido. No es solo un león, dijo un miembro del equipo directivo durante una reunión. Es un símbolo de lo que intentamos lograr aquí. La convivencia pacífica entre humanos y la vida salvaje. Con el tiempo, Bandile recibió una distinción honorífica por su dedicación a la conservación y por su papel en este extraordinario vínculo con un depredador alfa. Pero para él, el mayor reconocimiento no era una medalla o un título. Era saber que cada vez que salía de patrulla, en algún lugar entre la hierba alta y los arbustos, un par de ojos dorados lo vigilaban con respeto y lealtad. Jabari nunca se volvió un león domesticado, nunca se acercó al campamento como lo haría un perro con su dueño. Pero siempre estuvo allí, en la distancia, asegurándose de que su amigo humano estuviera a salvo. Y en las noches de luna llena, cuando los rugidos de los leones resonaban en la sabana, Bandile siempre podía distinguir uno en particular. Fuerte, profundo, poderoso. El rugido de Jabari. El rugido de un amigo. Con el tiempo, las heridas de Jabari sanaron y su vigor regresó. Aunque el león ya no necesitaba la vigilancia del Bandile, parecía haber tomado una decisión por sí mismo, seguir su vida en libertad, pero sin perder de vista a su amigo humano. Una mañana, mientras Bandile recorría uno de los senderos menos transitados del parque, vio una figura familiar a la distancia. Sentado en lo alto de una formación rocosa, con la melena ondeando suavemente con el viento, Jabari observaba con su mirada penetrante. Bandile detuvo su vehículo y lo contempló en silencio, sabiendo que el león no se acercaría más. No era necesario. Sus encuentros ya no requerían palabras ni acciones. La conexión que habían forjado hablaba por sí sola. Los visitantes y trabajadores del parque comenzaron a contar la historia de El León Guardián. Cada vez que alguien veía un gran león de melena oscura observando desde la distancia, murmuraban que era Jabari, protegiendo silenciosamente la sabana. Algunos turistas incluso preguntaban por él, esperando tener la fortuna de ver con sus propios ojos al legendario rey que una vez había salvado a un hombre. Con el paso de los años, Jabari y Bandile siguieron cruzando caminos. No era algo que sucediera todos los días, pero en momentos especiales, en las horas doradas del amanecer o cuando la luz se desvanecía en el horizonte, Bandile podía ver una silueta recortada contra el cielo, recordándole que la lealtad de Jabari nunca se había desvanecido. Una tarde, mientras se preparaba para regresar al campamento tras una larga jornada de patrulla, Bandile sintió una presencia detrás de unos matorrales. Giró la cabeza con calma y allí estaba Jabari, observándolo desde la hierba alta. Durante unos minutos, el león no se movió. Simplemente lo miró con sus grandes ojos dorados, como si quisiera asegurarse de que todo estaba en orden. Luego, con la misma elegancia y majestuosidad de siempre, giró sobre sus patas y desapareció entre los arbustos, volviendo a su reino. Bandile sonrió. Sabía que, aunque el león hubiera vuelto a la vida salvaje, su vínculo permanecería intacto. Jabari era libre, pero nunca realmente distante. Siempre estaría cerca, como un guardián de la sabana, un protector silencioso que había trascendido la frontera entre el mundo humano y el animal. Y así,
Cada vez que el viento soplaba entre los árboles y el rugido de un león resonaba en la distancia, Bandile sabía que, en algún rincón del Parque Nacional Kruger, su viejo amigo seguía velando por él. Las noches en la sabana eran frías y silenciosas, interrumpidas solo por los sonidos lejanos de los animales que despertaban con la luna. Bandile se encontraba sentado junto a la fogata, observando las llamas danzar con el viento, pero su mente estaba en otro lugar. Pensaba en Jabari. No pasaba un solo día sin que recordara aquella tarde en que el león había arriesgado su vida para salvarlo. Había visto muchas cosas en su tiempo como conservacionista, pero nada se comparaba con aquel acto de valentía y lealtad. El león podría haber seguido su camino, ignorado la amenaza y protegerse a sí mismo, pero en su lugar, se plantó frente a los elefantes enfurecidos y rugió con una determinación que aún resonaba en la memoria del Bandile. No había sido un simple acto de instinto, sino algo más profundo, algo que desafiaba toda lógica. Jabari lo había elegido. Le había devuelto el favor, como si entre ambos existiera un pacto tácito de respeto y gratitud. Desde aquel día, el vínculo entre ellos no se había roto. Jabari ya no se acercaba con tanta frecuencia, pero siempre estaba ahí. A veces, Bandile veía su silueta recortada contra el cielo, observándolo desde la distancia. Otras veces, sentía su presencia sin siquiera verlo, como si el león se asegurara de que todo estuviera bien antes de seguir su propio camino. Era un guardián silencioso, una sombra majestuosa que se movía entre la hierba alta, un recordatorio de que la naturaleza podía ser más noble y compasiva de lo que los humanos solían creer. Los visitantes del parque y los compañeros del Bandile comenzaron a compartir la historia del león que protegía a su salvador. Con el tiempo, la historia se convirtió en leyenda. Algunos creían que era solo una exageración, una fábula que el desierto había tejido con sus vientos. Pero aquellos que trabajaban en el parque sabían la verdad. Habían visto a Jabari seguir al Bandile en la distancia, habían oído su rugido en las noches en que el joven patrullero dormía en la intemperie. No era una coincidencia. Era algo real, algo que desafiaba la barrera entre especies. Una tarde, mientras conducía por un camino de tierra rojiza, Bandile sintió esa presencia familiar. Detuvo el vehículo y bajó lentamente, dejando que la brisa cálida le acariciara el rostro. Giró la cabeza y allí estaba Jabari, sentado en la cima de una colina, con la mirada fija en él. Sus ojos dorados brillaban con intensidad, reflejando la luz del sol poniente. No había miedo ni amenaza en su postura, solo la misma calma imponente que había mostrado el día en que se conocieron. Bandile sonrió. No necesitaban palabras. No necesitaban señales. Sabían que se entendían. El león se puso de pie, estirando su musculoso cuerpo con la gracia de un rey, y lanzó un rugido que resonó en toda la sabana. No era un rugido de caza ni de advertencia. Era un llamado, un mensaje que se extendió a través del viento, viajando entre las acacias y perdiéndose en el horizonte. Bandile cerró los ojos y escuchó, sintiendo que aquel sonido no era solo para los animales del parque. Era para la humanidad. Era un recordatorio de que los humanos no eran los dueños del mundo, sino parte de él. Que la naturaleza tenía sus propias reglas, su propio lenguaje, y sobre todo, su propia forma de recordar quien mostraba respeto y quien solo tomaba sin dar nada a cambio. Bandile entendió, en ese instante, que su trabajo no era solo proteger la fauna del parque, sino transmitir aquel mensaje a otros. Porque si un león podía enseñar compasión, ¿por qué los humanos no podían aprenderla? El viento sopló con suavidad y cuando el Bandile abrió los ojos, Jabari ya no estaba allí. Se había marchado con la misma elegancia silenciosa con la que siempre lo hacía. Pero su rugido seguía vibrando en el aire, como un eco que nunca desaparecería del todo. Con el corazón lleno de gratitud y un nuevo propósito en su alma, Bandile volvió al vehículo y retomó su camino, sabiendo que Jabari, en algún rincón de la sabana, seguiría velando por él.